Y eso hace que la lluvia penetre la tierra y que llega a las raíces de las plantas, y que fruto de ese proceso entonces la tierra brota, ¿cierto? Esas semillas brotan, y de esa forma comienza a generarse todo el sistema vegetal. Las plantas brotan, y de ahí vienen pues muchas de las cosas que comemos. Y pone un ejemplo que eso es parecido a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que llegar a las raíces de nuestra vida. Si la palabra de Dios no llega a las raíces de nuestra vida, no funciona plenamente como debiera funcionar. ¿Sí? Y es que vuelvo entonces a decirles, si en este tema vamos a evaluar cómo muchos ven la Escritura como una enciclopedia espiritual, el catálogo de Dios de los problemas humanos. Y de alguna manera es válido, pero ese no es el propósito solamente. No es un catálogo, no es una lista completa de respuestas divinas. Si usted va a la página correcta, va a encontrar respuestas para cualquier problema. En caso de angustia, vaya a tal versículo. En caso de muerte de un familiar, vaya a tal versículo. En caso de necesidad material, vaya a tal versículo. Otra variante más sofisticada es ver la Biblia como un compendio de temas teológicos que se deben pensar para vivir de manera adecuada. Entonces viene la teología sistemática, viene la otra teología, la otra, la cantidad de teologías que me parecen excelentes y que hay que estudiarlas y que es muy bueno. Aún tuvimos una experiencia en Buenos Aires hasta chistosa, porque yo los llevé a Daniel y Laura a la editorial Kairos, que es uno de los editoriales que leo, y justo llegamos allá y me encontré golpeé la puerta y resulta que ya no era ahí, pero salió a abrirme un señor que yo, este señor yo lo conozco, pero no lo conozco porque ya lo hubiera visto antes humanamente, sino porque lo había visto en fotos, y efectivamente era René Padilla, un ecuatoriano que Dios ha usado muchísimo, que ellos hablan de una teología integral, y me parece muy interesante la teología integral que manejan muchos a nivel de Latinoamérica, y que me parece muy importante, porque a veces nosotros comemos pura teología gringa. Entonces todo lo que llega de Gringolandia o de Europa es lo que decimos, eso es lo válido, lo verdadero, pero nosotros tenemos que producir teología. La teología no es algo que ya está dado, y hay que producir teología latinoamericana con base en la realidad nuestra. Entonces tuve la oportunidad de conocer ahí de carambola a René Padilla y de presentárselo a ellos. Él estaba en una reunión y yo hasta le dije, está en la biblioteca, yo quería meterme ahí, pero no, un poquito imprudente. La idea era que hoy íbamos a mirar y los quería que presentar. Dijo, no, es que ahora la librería es allí, aquí estoy viviendo yo ahora. Y fuimos a la librería y efectivamente pues compramos algunos libros. Ese es un hobby, un vicio, no sé qué es lo que tengo, pero bueno, me encanta leer, me encanta la teología, los temas, ¿cierto?, de la soteriología, que esto, todas las cosas complicadas y no complicadas, me gustan. Pero el propósito de la Biblia es mucho más que ser simplemente un compendio de temas teológicos que se deben de pensar para vivir a la manera de Dios. En las dos formas, si es una enciclopedia o una teología, siempre vamos a estar buscando también un mandamiento, un principio, una promesa que parecen encajar dentro de la necesidad del momento. Pareciera que eso da respuesta a la necesidad de nosotros. Y en otras palabras, como que decir, este versículo es, y agarramos la Biblia como un sistema ahora usando los términos modernos de corte y pegue. Entonces, como que ya, listo, este es el versículo que necesita. Pero ¿será que para eso es la Biblia únicamente? Este tipo de ministerio rara vez conduce a un cambio verdadero.
ya que nos lleva el poder de la palabra a los lugares donde el cambio es realmente necesario. Está buscando uno solucionar un problema particular. La necesidad personal en ese caso es el enfoque. Estoy necesitado en mi necesidad personal. ¿Cómo salgo de este problema? El enfoque también a veces es la felicidad personal. No, yo quiero ser feliz, a ver cómo lo logro a través de las promesas de la Biblia. Pero, sigue, adelante, por favor. Más adelante. Más adelante. Hasta ahí. No, más adelante. Ahí donde estabas. Eso. Un ministerio de la palabra. Era más atrás. Debe llevarnos a enfrentar nuestro egocentrismo, abriéndonos a la inmensidad de un mundo centrado en Él y definido por Él. Ese es el principal propósito. Podernos llevar a enfrentar la realidad de que somos egocéntricos, fruto de lo que hablamos anteriormente, somos pecadores. Eso está ligado a nuestra vida. Entonces a veces nuestros mejores planes y proyectos, si queremos avalarlos con algunos versículos de la Biblia, son puro egocentrismo. Egocentrismo, pero que ahora usamos hasta la Biblia para lograrlo. La palabra de Dios tiene que llevarnos a enfrentar nuestro egocentrismo, abriéndonos a la inmensidad de ese mundo donde Dios es el centro. El cambio comienza cuando la lluvia de la palabra llega a las raíces del problema. A las raíces. No son las ramas. Porque a veces pensando en el ministerio, ¿qué quiere el marido? No, una mujer más amable, una mujer contenta. Quiero una mujer contenta. Quiero verla feliz. Y el esposo, yo lo quiero más dulce, más tierno, que hable más bonito, que me diga que me ama, más atento. Eso no está mal, está bien, pero Dios quiere mucho más. Dios quiere mucho más que eso. Dios quiere más que eso. Y creo que muchos ministerios de parejas, por ejemplo, para tomar un solo ministerio, se frustran porque son muy cíclicos, no salen, y siempre el mismo problema. Pero realmente ese es el problema. Ese es el problema. El cambio superficial, ese también se producirá, pero cuando realmente la palabra llega a las raíces, al fondo. Al fondo. Dios quiere mucho más en un matrimonio ideal, que usted tenga el cónyuge de sus sueños, una persona con determinadas calidades, cualidades. Entonces, si usamos la Biblia como una enciclopedia, como un libro que manejamos por tópicos o como un libro de historia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia hay muchas cosas que no nos pueden dar una respuesta completa, por ejemplo, sobre la vida moderna. ¿Cierto? A veces escarbamos y la encontramos por allá a algún lado, agarramos algún versículo y lo fusilamos. Pero hay muchas cosas que se quedaría corta la Biblia. Dentro de la realidad moderna. Y entonces vemos una cantidad de gente forzando pasajes para que se acomoden a lo que ellos quieren decir. Pero ¿cuál es realmente el propósito? Mucha gente estaría frustrada porque no encuentra lo que busca. Y sobre todo, las personas no cambiarán con encontrar determinado tipo de respuesta. Si yo manejo la Biblia por tópicos, me perderé los temas dominantes. Y pónganle cuidado acá. ¿Qué es lo que debemos buscar en la Biblia? Ahora estoy diciendo que solo esto, pero esto es fundamental. Identidad, propósito y plan de vida. Usted sí va a la Biblia a buscar eso, a definir quién es usted desde la perspectiva de Dios.
Usted va a la Biblia a entender cuál es el propósito de su vida, qué es lo que yo quiero, qué es lo que Dios quiere conmigo. Usted va a la Biblia para clarificar cuál es el plan que Dios tiene con mi vida. ¿Cuál es el plan? Y muchos andan asustados porque siempre creen que si entonces se meten en ese proceso, entonces todos van a volverse misioneros y seguramente lo van a mandar de misionero al África y terrible, yo no me quiero ir para allá. Porque esa es la imagen que tiene la gente de pensar en el plan de Dios. Ya. ¿Será ese el plan de Dios? Nosotros a veces estamos enfocados tantos en la salvación, que es muy importante, lo más importante, que perdemos de vista la visión del reino. Y la visión del reino tiene que ver precisamente con entender, y uno como líder espiritual tiene que tener la percepción, la sabiduría, para poder entender qué quiere Dios con cada persona y ayudarlos, porque no es uno el que define qué es lo que quiere. Hablando un poquito de una extensión de algo que decía Carlos, el pastor escoge las ovejas lo escogen al pastor. ¿Ok? ¿Qué tal una oveja? No, yo. A ver, a ver. Voy a buscar este pastor. Porque a veces uno es como oveja es que buscando pastor. ¿Se da cuenta que uno está más despistado? Cuando la Biblia dice es que usted tiene que hacer un ministerio como líder, tratar de no robarse los discípulos de nadie, pero entender que en un momento dado si hay gente que por circunstancias tiene que venir, pues está bien. Pero un buen líder tiene que hacer lo que hace el Señor, selecciona. Y eso genera problemas, ¿o no? ¿Qué tal cuando Jesús seleccionó a los discípulos? Imaginan la situación incómoda que tú y a por qué los quieren y a mí no. Y dice, esto es pura rosca, como en todas partes, pura rosca. ¿A qué lo agarraron? Debe ser porque es un buen diezmador. ¿A aquel otro lo agarraron? Ah, claro, porque es el hijo del pastor. Puro nepotismo en la iglesia. Al otro lo agarraron porque está en una posición de poder y al hombre le interesa tener relaciones, ¿verdad? Simplemente porque nosotros, ¿por qué produce el pecado? La rebeldía natural. Queremos es decidir nosotros qué es lo bueno para nosotros. Entonces vivimos en un mundo donde todo vale. Entonces es un circo cristiano donde hay de todo, entonces pues todo vale y ahí acomodémonos a algo que medio cuadre porque esto es un despelote. Pero por eso estamos, ¿es para qué? ¿Sabe cuál es el ministerio mío? Llevar a la gente a que piense. Eso es el ministerio mío. Llevar a la gente a que se concientice, a que viva por convicciones y no por emociones, no por impulsos que a veces declaran que son muy espirituales, que el Espíritu me dice. Y hombre, ¿y por qué el Espíritu no les dice que planeen? ¿Por qué el Espíritu no les dice que pidan sabiduría? ¿Por qué el Espíritu no les dice que establezcan un plan y que se enfoquen y que estén dispuestos a vivir los procesos? ¿Será que Dios entonces es un tipo medio raro que decide una vaina o mañana cambia, pasado mañana otra? Colombia, por ejemplo, me pasa con los políticos. Entonces llegan allá, ¿no? Que Dios me dijo que yo voy a ser el alcalde de esta ciudad. Y yo le digo, a duras penas vas a llegar por ahí a concejal y eso depende si haces todo el proceso. Porque hasta perfil tienes, pero no quieren pagar el precio del proceso. Entonces qué pena, y si llegara ya un tipo que no sabe nada, qué vergüenza, qué pena, porque no se han preparado para eso. Entonces, y pensamos que los cristianos somos los que improvisamos y demás, o que usted si vaya a un sitio de esos es para orar y regalar Biblias. ¿Será que eso es todo lo que usted tiene que hacer? Eso lo puede hacer cualquiera, para eso no se necesita ser un dirigente. Usted puede cuadrar ahí a la salida y regalar Biblias y decir,
voy a orar por usted. Y le dirán loco y tal, pero usted puede hacer. Entonces nosotros a veces tomamos la vida cristiana de una manera muy facilista. Estamos jugando a la religión. Pero usted realmente está enfocado cuál es el propósito que Dios tiene con su vida. ¿Cuál es el plan que Dios tiene con su vida? ¿Le tiene miedo a Dios? Pues métase con Dios y dígale, Señor, te tengo miedo. Me asusto que tú de pronto conmigo hagas cualquier cantidad de cosas. Porque otro le dice, no me meta mucho con Dios, que quien me mete con Dios, mire cómo le va. ¿Se da cuenta que se le dice el banco, mejor de lejitos? ¿Acaso eso no ha sido así toda la vida? El pueblo, cuando estaban ahí en el Sinaí, ¿se acuerdan? Esos sonaban esos relámpagos y los tipos le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Ven tú y habla con Dios y nosotros te escuchamos a ti, pero meterse uno con Dios es como muy serio, entonces queremos que tú dejes a eso. ¿Sabe qué pasó? Que Dios entonces les manda la ley. Entonces dígales que hagan esto. El plan de Dios era ese. Cuando uno ve el Nuevo Testamento, entonces ya descubre que el plan de Dios es que seamos amigos de Él, que compartamos, que usted tenga intimidad con Él, que usted lo conozca. El desafío de Pablo es: yo lo que quiero es conocer a Cristo. Entonces yo creo que muchos procesos se han truncado por nuestro miedo, por nuestro facilismo. Le tenemos miedo a Dios. Y qué bueno que usted se meta con Él. ¿Sí? Lo que le pasó a Job, pilas. No se meta mucho con Dios. Qué privilegio para Job. El libro de Job es el primer libro de la Biblia que se escribió, se cree, aún antes que Génesis. Y qué increíble cuando ya después de que habla lo que dijo Carlos de Dios, habla Job. Y dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Eso que dijo el Señor, le dijo el Señor: ustedes saben sino armar problemas, pretender ser sabios y son necios. Y dice: yo soy el que oscurezco el consejo de Dios. Yo hablaba lo que no entendía. Pero de aquí en adelante, Señor, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Sabe qué más dice? Dice: Señor, me avergüenzo y me arrepiento. Increíble, ¿verdad? Cuando usted entiende las cosas de Dios, sabe que tiene que hacer lo mismo que este caballero. Señor, qué vergüenza contigo, me da una pena contigo. Soy tan necio, siempre justificándome, siempre echándole la culpa a los demás. Qué pena contigo y me arrepiento, Señor. Y sabe que es ese arrepentimiento lo que dijo: Señor, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Será que Dios es malo? ¿Será que Dios no quiere que entonces todo sueño que usted tiene es malo? No. Seguramente Dios le va a permitir cristalizar sus sueños porque Él es un papá, ¿ok? Pero usted va a ver mucho más allá. Después los sueños suyos son una añadidura. Simplemente Dios de instantes quiere eso. Listo. Porque Él es bueno. Y porque si eso realmente es su perfil, su don, su habilidad, Dios lo va a usar, Dios lo va a canalizar. Dios no es alguien absurdo que hace a una persona con determinado talento y dice: no, eso no me interesa para nada, vas a hacer eso otra cosa. Todo lo hace Dios con sentido, con propósito. Pero yo tengo que tener la disposición de ir a la Biblia a buscar lo real, lo que necesito, a llenarme más de mi identidad como hijo de Dios, a entender cuál es el propósito. El libro más vendido de Rick Warren, Una vida con propósito, el más vendido después de la Biblia. Excelente libro. Y Rick Warren, el hijo, se le suicidó. Entonces ya uno se asusta y dice: uy, ¿por qué se le suicidó el hijo a Rick Warren? No, pero terrible. Y no es que él es un siervo de Dios. ¿Y cómo le pasa eso? Pues porque es un siervo de Dios y le puede pasar cualquier cosa. Y creo que eso lo ha hecho crecer más, lo ha hecho madurar, lo ha mejorado.
Porque Dios usa el sufrimiento y las situaciones críticas para mejorarlo. Y son necesarias en todo siervo de Dios. Si no le pasaran esas cosas, más me preocuparía yo. Y no porque entonces tenga que pasarle cosas dramáticas, sino porque cada uno tiene su propia cantidad de cosas complicadas en la vida, ¿o no? Yo me doy cuenta que el Señor como que le encanta hacer cosas que no se entienden. Ahí estaba Billy Graham muriendo con un Parkinson. Uno dice, pero el tipo tan tenaz ganó lo que ninguna persona en el mundo ha ganado para Cristo y termina así. ¿Y por qué no se muere rápido? Ya tiene 90 años ya. Parece que como que Dios a veces hiciera cosas que uno no entiende. Rarísimo, ¿no? Bill Bright, que murió con una cuestión ahí que asfixiado casi todo el tiempo. Hombres de Dios. Entonces alguna cosa rara teníamos. ¿Por qué? No tienen nada. Creo que eso ha sido saludable para ellos. Lo que pasa es que nosotros no queremos aceptar la soberanía de Dios, somos rebeldes. Ya sigo precisamente explicando un poquito más sobre eso. La historia bíblica refleja el hecho de que nuestros problemas como seres humanos son más profundos que los pecados individuales que cometemos cada día, que causan problemas específicos, sí, a nuestra propia vida, complican nuestra vida, pero el propósito de Dios es mucho más grande que mi propia realidad. Yo tengo que preocuparme por eso. Sigue. Nuestro problema más profundo es que tratamos de encontrar nuestra identidad fuera de la historia de la redención. O sea, el problema principal es que decimos, no, pero ¿por qué me pasa esto? No, yo voy a buscar. Entonces aquí comenzamos a buscar. Que fulano es el duro, el tenaz, el gurú de no sé qué cosas. Me voy a buscar. Que en la India le van a solucionar los problemas. Que viene el otro gurú de no sé qué cantidad de cosas. Que tengo que buscar entonces un psiquiatra, un psicólogo, un psicoclínico, o sea, a ver cuál es mi problema. Nos es tan difícil entender que el problema tiene que ver es con esto que estoy planteando. Entonces necesitamos vencer nuestro instinto natural como seres humanos de vivir para nuestra propia gloria. Queremos ser importantes, ser exaltados, ser especiales, de buscar nuestra propia felicidad. No, yo quiero ser feliz, y olvidar que nuestra vida es mucho más grande que ese pequeño momento de la vida. Dios quiere cosas mucho más grandes para ti, sus caminos no son los tuyos, y Dios tiene mucho más interés en tu realización que en cualquier otra cosa. El cambio verdadero comienza cuando nuestra identidad, propósito y sentido de dirección están definidos por la historia de Dios, no por nuestra agenda. El cambio verdadero es cuando usted dice, Señor, yo quiero meterme en la agenda tuya, a ver, ¿cuál es el problema? Entonces Él te dice, tu pecado, y tú lo aceptas. Qué difícil es, uno siempre se cree mejor que otros, siempre. Y uno siempre va a pensar, no, pero es que mi problema no, es que déjeme le explico, ¿no? Cada uno tiene una historia que contar. Es que el problema no es tu historia. Miremos a fondo. Hay tres grandes temas de la historia de la redención que son los que nos ponen en problemas. Ya hablaba del primero, la soberanía de Dios. La respuesta correcta a la pregunta ¿qué está haciendo Dios? Es cumpliendo sus propósitos. No sé, pero Él tiene el control. Qué difícil es aceptar que todo está bajo el control de Dios, que Él tiene el poder y la autoridad para hacer exactamente lo que le agrada en cualquier momento que elija hacerlo. Él tiene todo el poder. La soberanía de Dios no solo es poder, no solo es posición, es un plan. Él está cumpliendo sus planes. Cuando comenzamos a hablar, dijimos el texto de Marcos, ¿no? El tiempo
se ha cumplido. O sea, Jesús irrumpe mejor en la historia porque era el tiempo de Dios, de acuerdo al plan de Dios. Y fue en ese momento, porque era el plan de Dios. No fue en esta época, fue en ese momento. La Biblia dice que Dios tiene un plan para su mundo y para la gente. Eso dice la Biblia. Dios llama a su pueblo, los forma a su semejanza, los prepara para una eternidad con Él. El plan de Dios es mucho más ambicioso. Él habla de la eternidad. Cuando nos metemos en el tema profético, pues entonces, cierto, tenemos que esto tiene muchas cosas. Que la Biblia habla del milenio, de los cielos nuevos, de la tierra nueva. En cualquier momento la respuesta correcta a la pregunta ¿qué está haciendo Dios? Sería cumpliendo un plan que yo no entiendo, no sé por qué pasa, pero Dios tiene el control de la situación. Eso es difícil porque nos parece a menudo que las cosas están fuera de su control. No puedo creer eso. No puedo entender que pase tal situación en tal parte, que pase tal... ¿Y qué en las Torres Gemelas? ¿Qué? ¿Cómo así? Que Dios permitió que esos tipos, esos terroristas, acabaran con eso. ¿Será que ahí Dios se despistó y después nos va a tener que pedir disculpas a decir qué pena yo estaba en ese momento tan embolatado? O no me tomé descanso, ese año, mucho trabajo. ¿Será que Dios nos va a dar esa respuesta? ¿O será que Él tiene un plan? ¿Tiene un propósito? Cuando uno ve la historia de la Biblia, por eso uno ve que todo es un plan, que tal cosa sucedió para que se diera otra. Y eso es espectacular, poder entender el plan. Nos parece a menudo que los chicos malos están ganando. Esto es terrible, miren cuántos cristianos en el mundo y los musulmanes están creciendo mucho y nos desesperamos y los alimentos se van a acabar. Se van a acabar. Dios agarra un solo alimento y lo multiplica, lo transforma. Lo que quería que le revelara los secretos de Dios, solo toma este cacahuete e investiga. Sacó como 40 y pico de productos. ¿Y eso porque esos son los que encontró él? Fue una simple semilla. Por eso me encantó ese versículo que en un momento el Señor me dio, dice: el Espíritu es el que da vida. Y si Dios está al control y Él es Espíritu, es el que da vida. Él puede, si quisiera de esta silla, sacar oro, sacar cobre, si le diera la gana, pues no lo hace. Pero si quisiera lo haría. Porque Él es Dios, Él es soberano. Muchas veces, ¿por qué la soberanía de Dios no la aceptas? Porque dices, ¿por qué yo? Es que esto que me está pasando a mí no lo acepto. Terrible. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? Entonces ya uno pior, dice, no, yo no me merezco esto. Muy duro. Y ponerlo carga de trascendencia, dificultad. No es difícil. O a veces, gente que tenemos cerca, que uno ve situaciones tan dolorosas, tan trágicas, tan tristes, que uno llora con ellos, diciendo, yo no podría aguantar esto. Y también viene la pregunta, ¿y Dios qué pasó con él? No se enfrenta a diario con su impotencia para cambiar, sobre todo su propia vida. ¿Cuántas cosas usted quiere cambiar en su vida? Lucha por allá solas. La falta de proactividad, sus miedos, sus fantasmas. Y también nos bloqueamos completamente. Pero a Él no se le escapa nada. Él tiene todo bajo control. Qué bueno cuando uno lo entiende. Y aunque es un misterio, porque yo no puedo decir es que lo voy a explicar, el mundo no está controlado por fuerzas impersonales. Su destino no está en sus manos o en manos de otras personas. No, Dios está en el control.
tener conciencia de la soberanía de Dios es determinante. Estamos en las manos de Dios. Esto significa paz cuando mi cerebro no es capaz de armar el rompecabezas. O sea, usted no puede armar el rompecabezas, seguro que no, le queda grande. Pero al menos decir, pero yo lo creo. La vida cristiana es de fe. Lo que no es de fe es pecado. El justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. Cuando miro todas las circunstancias de mi vida, digo, pero han sido muy tenaces, pero han tenido un propósito. Cuando tuve que asumir el ministerio de Popayán, la ciudad aquí del Doctor, me acuerdo que la guerrilla nos amenazó. Dijo, vamos a volar todas las sedes de Senforo. Entonces los directores salieron, ellos se asustaron y salieron. Entonces me dieron el honroso privilegio de ir a Popayán. Como está cerca Cali, pues asúmelo tú. Y yo dije, no encontraron otro con cara de más bobo que a mí, mejor dicho. Ahora me tocó ir y asumir el ministerio en Popayán. Yo dije, yo cojo a esa gente que lógicamente yo he estado mucho tiempo de alguna manera con ellos. Convencí a un discípulo mío que estaba en Santander de Quilichao, una población cercana, le dije, hermano, nadie me pida eso. Vamos a dejar a esa gente de tirada o me acompaña. Y yo, listo, vamos. Nos fuimos, la esposa iba llorando. Estábamos expuestos a que nos mataran. Yo le dije a Pilar ese día, le dije, bueno, a ver, oremos. Tenemos 100 pesos en tal parte y 50 en el todo potencial de recursos. No, hablamos de, yo le conté todo, yo para que no regrese. Nos fuimos. Me acuerdo que yo en esas reuniones, yo oía cualquier ruido y decía, uy, llegó la guerrilla. Estaba con un susto, pero el tenaz. En esa época íbamos, yo decía, en cualquier momento nos paran y me van a bajar, me van a secuestrar. O sea, yo no puedo decir que yo andaba con una paz interior. Aleluya. Dios es grande, Dios es soberano, esto está en las manos de Dios. No tendría nada de eso. Y sin embargo, cada 15 días tuve que ir a Popayán. Ustedes saben, mi mente era todo eso. ¿Qué va a hacer Pilar si yo no estoy? Pero yo tengo que ir. Yo sabía que el plan era ese. Que la opción no podía tirarle la pelota a nadie. Luchaba con mi mente, todos mis pensamientos. Y bueno, Dios fue bueno, nunca nos pasó nada. Aldemar hizo un ministerio, allá sigue Aldemar. Dios lo honró, yo sé que era un discípulo por allá que nadie creía en él. Estuvo el presidente de Senforo 2 periodos. Le encantan las misiones. Y es un hombre muy querido. Soberanía de Dios. A veces apareciera que Dios se volvió loco y lo pone a uno contra la pared. Pero esa no fue nada. La más dura ha sido la de mi hijo Santiago. ¿Cierto? Sordera profunda, ambos oídos, cataratas en los dos ojos, ductos arteriosos. No puede ser cierto, no puede pasar eso. Yo soy un siervo de Dios, yo tan buena gente que soy. Es que sirviéndole a él me vengo hasta aguantarme los argentinos 3 años de regreso y ahora mira lo que me toca. ¿Ah? Yo tan buena gente que soy. Lleve. Esa acá no la entiendo. Yo dije, no conozco amigos, ¿para qué enemigos? No, pues terrible. Ahora puedo decir 25 años después, no hay nada mejor que me haya podido pasar. Esa es la mayor bendición de Dios. La que más nos ha formado, nos ha sensibilizado, nos ha doblegado, nos ha humillado, nos ha roto la altivez, la arrogancia, el juicio contra los demás, el creernos mejor que los demás, el juzgar a los demás. Y sigue la película, ¿no? No ha terminado. Con él ha sido una lucha de 20 y pico de años. No es que
Yo al principio decía, no, Dios no va a sanar, Dios no va a sanar. ¿Quién no ve por Santiago? Todos los predicadores más tenaces del continente oraron por Santiago. A ninguno les funcionó. Porque es que Dios es soberano. No va a obligar a Dios a que tenga que sanarme a mí, porque sí, no. Más bien yo dije, no, este chino va a ganar esa la comunidad sorda en el mundo. Ya pues comencé a entenderlo. Ya comencé a aterrizar cuál era el propósito, cuál era el plan. Y trabajo para eso. Y sueño en eso. Y hemos visto el proceso en él increíble. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Soberanía de Dios. Por buena persona, 21 meses detenido. Tener que ir a la cárcel. Nunca pensé que yo iba a estar en la cárcel. Simplemente porque un juez le dio la gana de dictar una medida de aseguramiento y listo. Los jueces y los médicos a veces se creen dioses. No lo digo yo, lo dijo un señor en Buenos Aires. Un señor dijo eso, ¿sí o sí? Digo, yo era un dios, yo me creía un dios, un médico que llegó a eso. Otro ginecólogo también era, ¿no? O sea que eso es como que se creen dioses más que nosotros. Yo le dije a un médico que necesito presentarte, un amigo que también es ginecólogo. Que te va a entender también. Yo he aprendido a punta de golpes que Dios es soberano. Que ahora entiendo más cualquier circunstancia. Yo no digo que vengan los problemas, que vengan. No, yo no soy masoquista. Fíjense. Yo no quiero sufrir. Yo soy normal. Pero si vienen, pues yo sé que Dios tiene un propósito con ellos. Tiene un propósito con ellos. ¿O será que no? Qué bueno saber que estamos sostenidos en las manos de nuestro Padre Celestial. Que Él gobierna todo. ¿Qué tal la historia de David perseguido por su hijo? Tuvo que salir huyendo, su hijo lo perseguía. Salmo 3, Salmo 4. Terrible. Salió llorando. Su hijo le hizo el cajón. Le hizo de todo. ¿Cómo maneja uno eso? Que un hijo se venga en contra de uno, que lo manipule, que aún quieras que se muera, que lo maten. ¿Le parece fácil manejar eso? ¿Se le escapó a Dios de su mano eso? No se le escapó. Volviendo a la soberanía de Dios práctica siguiente, creo que es interesante, por ejemplo, cada vez que usted ama a su enemigo, usted está aceptando la soberanía de Dios. Si Dios dice que lo ame, es porque es bueno. Voy a amar a este tipo. Usted en su naturaleza dice, no, ¿qué tal? Olvídese. Pero cuando usted entiende que Dios permite personas que le frieguen la vida, que le hagan daño, y entiende y dice, pero esto está bajo el control de Dios y Dios tiene un propósito, usted puede hasta amar a esa persona. Señor, gracias, no entiendo nada, pero capacítame para amar a este tipo, que lo que quiero es matarlo. Porque usted tiene que ser honesto, ¿o no? Y funciona. La autenticidad es lo que yo pienso, para mí ha sido alguna bendición. Porque yo no trato, ay, no, el Señor dijo eso, sí, Señor, tú tienes toda la razón. Bendito seas, bendigo a mi enemigo, Señor. Yo primero le digo, Señor, yo lo que quisiera, tú sabes, es que tú le dieras con toda, te estás mejorando en vida. Pero, Señor, bendícelo, Señor. Tú eres el que sabe lo que él necesita, bendícelo. Es que hay que ser honesto. O sea, ¿quién dijo que esto era dejar de ser usted para ser un estereotipo raro espiritual que tiene que decir un poco de bobadas porque se supone que tiene que decirlas? Entonces eso sería despersonalizarlo a usted y yo no funciono de esa manera. Yo creo que yo tengo que ser yo mismo. Cada vez que usted habla suavemente y con amor frente a la ira, usted está aceptando la soberanía de Dios. Bueno, señora, quiero responderle, tú sabes lo que quiero responderle, ¿no? Asterisco, ra, pero
Señor, dame amor, dame amor. Entonces ya digo, mira, creo que estás equivocado. No es así como tú lo piensas. Cálmate, funciona. Es increíble que funciona, ¿ok? Pero es así. De lo contrario sería, no lo aguanta. Usted entonces lo hace así como la tarea para hacer y se aguanta 3 o 4 y a la cuarta ya está, se le olvidó eso y usted está con toda dándole, pero peor, más duro. Cada vez que usted resiste la tentación de ganar una discusión, usted dice, bueno, pero ¿hacia qué saco con ganar la discusión? Demostrar que tengo más argumentos, que soy más tenaz. Tenemos que ganar la discusión porque si no hasta lo quemo. Hay gente que uno tiene que callarse. Déjelo. Debido a que Él reina, nada de lo que usted hace en obediencia a Él es inútil. Nada. Todo es bueno. Todo es bueno. No crea que, uy, pero es que será que yo acá si hago esto soy un bobo. Me estoy dejando. Nada de lo que Él dice es inútil. El matrimonio pone en evidencia el deseo de controlar, de conseguir cada uno lo que quiere. Cuando mi esperanza está en mi capacidad para gobernar, mi cónyuge se convierte en una amenaza constante en lugar de una compañía íntima. Porque muchas veces uno quiere es eso, ¿no? Controlar. Los hombres por naturaleza somos muy inseguros y nos da miedo que nos maneje la mujer. Y resulta que las mujeres son más tenaces que los hombres, la mayoría de las veces. Entonces el hombre, en lugar de reconocer y valorar y aprovechar todo ese talento, entonces se pone todo prevenido, prepotente, grosero, por puro miedo, por puro egocentrismo. Entonces qué bueno cuando uno aterriza y dice, no, la soberanía de Dios tengo que reconocer. Yo lo digo todas las veces, yo me pongo a pelear con Pilar, yo pierdo lejos, pero lejos. Los que la conocen saben que yo pierdo todo el tiempo. Soy una pobre víctima. Yo realmente por eso salgo tanto, porque necesito bailar, necesito restaurar mi ego, porque es muy terrible. Nada que ver, Pilar es la persona que más me hace sentir bien. Y ella me sabe manejar, ella sabe, ha conocido todas mis debilidades, complejos de inferioridad, y los ha sabido manejar, ha sacado provecho. Entonces me manejan con este dedito, como toda mujer sabia. Pero creo que el Señor me ha enseñado, porque antes yo de naturaleza machista, dominante, entonces, ¿para qué me sirve eso? Sencillamente no quiero aceptar la soberanía de Dios, no quiero reconocer. Qué bueno descansar en Dios y saber que Él tiene el control. La gracia de Dios. Dios ha ideado una forma de lidiar con mi problema. ¿Cuál es mi problema? Dijimos que es el pecado. Ese es mi problema. Entonces, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo manejo el pecado si es real? Yo no puedo decir, no, yo no lo tengo. No, es real. La gracia de Dios. La gracia de Dios es más poderosa y eficaz en el momento de mi mayor debilidad, cuando más débil me siento, cuando uno dice, es que yo no puedo, definitivamente yo no puedo, no soy capaz. Qué bueno saber que la gracia de Dios es así. Precisamente, ¿cuál es el recurso que yo tengo? La gracia de Dios es la habilitación por el Espíritu Santo para hacer aquellas cosas que yo no puedo hacer humanamente, no las puedo hacer. Soy incapaz, y en algunas como que más o menos las puedo hacer, necesito la gracia de Dios. En otras definitivamente no puedo hacerlo, soy completamente débil. Cuando usted no vive confiando en la gracia de Dios, no hay disposición de mirar hacia adentro y confesar los pecados. Cuando usted depende de la gracia de Dios, usted puede con libertad mirar hacia adentro y decir, sí, ¿sabes qué? Yo soy eso, un pecador, soy egocéntrico, soy un tipo miedoso.
que los hombres nos dan miedo reconocer las cosas espirituales. Entonces, estaba en Israel el año pasado con unos discípulos, unas bellezas de discípulos terribles, pero bueno, ahí estaba con ellos. Y había uno de Cali también, un señor, un tipo un hombre de éxito, pero había muerto su esposa hacía poco. Y al final pues le daba hasta mucha rabia que hubiera podido ir con su esposa y nunca quiso ir. Dice, hombre, este viaje lo soñamos con mi esposa tanto, pero nunca lo hice. Las cosas que pasan, ¿no? Que bueno, todo lo que quería, después no lo hizo ya tarde. Pero el tipo yo lo veía conmovido en determinados lugares, ¿no? De toda la peregrinación, estaba conmovido. Yo lo veía quebrantado, entonces yo le dije, este tipo el Señor lo está tocando. Y realmente lo estaba tocando. Cuando yo le digo, bueno, y cuéntame, un día estábamos ahí comiendo los dos, le digo, cuéntame, ¿y cómo te sientes? ¿Qué te ha impresionado? Y yo esperaba que me dijera, no, pues yo me conmoví en tal sitio, ahí el Señor me tocó, yo. ¿Sabe qué me dijo? No, pues interesante la cultura egipcia, ¿no? Muy interesante. No, y también yo he visto que esa gente judía, qué gente tan tenaz, ¿no? Tan capaz. Mirá el puente que hicieron en no sé qué, mira. Y dije, para los hombres tan tenaz ser vulnerables y decir, ¿sabe qué? Estoy conmovido. ¿Sí? Dios me mostró que soy una porquería, por ejemplo, ¿no? Claro que eso ya es palabras profundas, ¿no? O sea, ni de funda, ¿no? No, pues Dios me mostró que tengo por ahí algunos detallitos que corregir, ¿no? Alguna que otra cosita, no tan importante, pero sí, yo creo que es bueno. Eso no dice, qué ego tan berraco. ¿Ah? Las palabras son normales en Colombia, no se me escandalizan. Entonces, qué difícil es para los hombres ser vulnerables, reconocer, por ejemplo, que necesitamos de Dios, necesitamos de su gracia. Por eso nunca encuentran el dulce perdón del Señor. Qué increíble saber sido perdonado. Alguna vez me llamó mucho la atención una caricatura que decía, una calcomanía, los cristianos no somos perfectos, solo perdonados. Poder uno decir, Señor, qué increíble que tú me perdones. Eso es espectacular, pero la gente no lo quiere vivir. No hay esperanza vertical que lo sostenga en tiempos de debilidad. Qué bueno uno estar acostumbrarse a depender de la gracia de Dios. Porque cuando venga un tiempo tenaz, si usted no tiene esa confianza, si no está anclado en Dios, no lo va a soportar. Y ahí se va a derrumbar de una. Y ahí es cuando comienzan las depresiones profundas. La dependencia de las drogas, cuando comienzan cantidad de situaciones a atarlo. No hay la fe en que Él dará todo lo que necesitamos. Cuando uno está anclado en Dios, usted sabe que esto es terrible, pero que Dios proveerá de compañía, de recursos, de poder, de lo que sea, pero Dios proveerá. Dios es bueno. Mañana les voy a presentar a otros personajes interesantes que hay acá, para que cuenten testimonios también, ¿sí? De lo que Dios está haciendo en el Uruguay, por ejemplo. Que tenemos 4 personas que están del Uruguay. Cuando no hay gracia, el resultado en una relación se reduce a exigencias humanas, rendimiento humano, errores humanos, juicio humano, castigo humano. Cuando no hay esa vulnerabilidad de decir, hombre, sí, me equivoqué. Entonces todo se convierte en puro orgullo, en puro deseo de manejar las cosas desde el punto de vista humano. Y en tercer lugar, segundo, la gracia de Dios. Tercero, la gloria de Dios. Vamos al tercero, y ya es el último. A mí me dijo Carlos que hasta las 12, pero nos va a dejar salir un poquito ahí. La gloria de Dios. Hay una historia de una niña que está en una fiesta. Es una niñita pequeñita, 2 años y medio, 3. Entonces llega a la fiesta que la invitaron de otros niños y descubre que llegan todos los invitados a la fiesta. Ella se llama Susanita, pero
el que está de fiesta se llama Juanito, ¿cierto? Que en todas partes hay Juanitos, en todas partes, hasta en Rafael hay Juanito. Entonces se llamaba Juanito el de la fiesta. Entonces ella ve que todos los regalos que llegan se los ponen a Juanito. Entonces la niñita comienza a ver eso y se siente mal. Pero todos los regalos para Juanito. Entonces en un momento dado llega y se va y agarra un regalo y lo agarra para ella, porque es una niña, ¿cierto? Entonces la mamá se da cuenta, le quita el regalo y lo pone allá y le dice: Susanita, la fiesta no es tuya, la fiesta es de Juanito. Siempre a todos los Juanitos les hacen fiesta. Entonces esa pequeña historia ilustra nuestra realidad. ¿Sabes qué nos pasa a nosotros? Queremos robarle la gloria a Dios y no entendemos que la fiesta es nuestra. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque no entendemos que nosotros estamos acá es para glorificar a Dios. ¿Para qué Él sea glorificado? Como en el Apocalipsis les decía, ¿no? Al final, ¿qué es? Que Él se lleve toda la gloria, la honra. Y después explicaré más, tal vez, no porque Dios sea un Dios narcisista, pero la fiesta no es de nosotros. Dice: ustedes están destituidos de la gloria de Dios. Y no voy a hablar hoy de lo que es la gloria de Dios, voy a hablar mañana, ¿ok? Por ahora simplemente pensemos en lo que buscamos nosotros, humanamente, aún pensemos en esa imagen, ¿cierto? Quiero llevarme la honra, la gloria. Uy, ¿cómo lo hiciste de bien? ¿Cierto? Queremos nosotros ser reconocidos, queremos ser valorados. Y a veces nuestra vida es eso, es una vida de demostración para que los demás vean que somos capaces, que podemos. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios no es ese. La Biblia dice que por Él, para Él, son todas las cosas. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice que fuimos hechos para su gloria y somos llamados a reflejar su